Hola amigos del proyecto Despertar, bienvenidos a este corto curso sobre los 3 principales aspectos del sendero, el cual es también un resultado del confinamiento que nos ha obligado repentinamente a suspender nuestras actividades cotidianas. Entonces he podido grabar este curso. El curso consistirá en un video por verso de los 3 aspectos principales del sendero, que fue el que ganó el año pasado la votación para hacer el siguiente tema que trataremos. Entonces, este primer video es un video introductorio. Estos 3 principales aspectos del sendero, este texto conciso fue escrito por Lama Tsongkhapa para su discípulo Ngawang Drakpa. Y lo increíble de este texto y una de las razones por las cuales estoy tan contenta de poder compartirlo con ustedes es que resume en pocos versos todo el sendero gradual hacia la iluminación, el Lamrim. De hecho, a medida que vayamos verso por verso, si alguien tiene las divisiones del Lamrim, será bueno tenerlos a la mano, porque entre cada línea, entre cada verso se esconde toda la presentación del sendero gradual hacia la iluminación. Todo lo que tenemos en el Lamrim Chenmo lo encontramos en estos 3 principales aspectos del sendero. Entonces es verdaderamente fascinante, aunque hay algunas diferencias en la manera en la cual se presenta el sendero gradual en los 3 aspectos principales del sendero en este texto y en el Lamrim extenso. Cuando lo comenzamos a analizar, lo primero que nos damos cuenta, lo primero que podemos ver es que no se encuentra de manera extensa la descripción y los temas que se relacionan con el ser de capacidad inferior. ¿Qué es el ser de capacidad inferior? Entonces vamos rápidamente a ver qué son los 3 tipos de seres o los 3 tipos de practicantes, porque eso es fundamental. De hecho, todo el texto pasa del primer practicante al practicante intermedio al practicante superior. Esa es la presentación tradicional gradual del sendero hacia la iluminación, según esta escuela. Pero en este texto de los 3 principales aspectos del sendero no se encuentra de manera extensa la explicación del primer tipo de practicantes. Entonces vamos a ver rápidamente a qué se refiere el primer practicante. El primer tipo de practicante es el practicante inferior. El practicante inferior se podría definir como aquel ser que, habiéndose dado cuenta de que los renacimientos inferiores del samsara traen sufrimiento, aspira a tener un renacimiento en los reinos superiores de existencia. Luego, el practicante de capacidad media sería aquel que, tras haberse dado cuenta que el samsara en su totalidad es de la naturaleza del sufrimiento, aspira a obtener la liberación. Y luego, el practicante superior sería aquel que desea obtener la iluminación por el beneficio de todos los seres. Entonces ya podemos comenzar a notar una similitud, ¿cierto? Una relación entre los 3 principales aspectos del sendero y los tipos de practicantes. Entonces, este texto comienza con la renuncia. Pero la renuncia vemos que es algo que pertenece al practicante intermedio. ¿Por qué? Vamos a ver ahora las definiciones de renuncia, bodhicitta y vacuidad o visión de la vacuidad, porque cuando mencionamos los 3 aspectos decimos renuncia, bodhicitta y vacuidad, pero vacuidad en realidad se refiere a la visión de la vacuidad. Entonces, la renuncia lo definimos como al haberse dado cuenta de que el samsara en su totalidad es de la naturaleza del sufrimiento, la mente que aspira día y noche a obtener la liberación, a liberarse totalmente del sufrimiento del samsara. Eso es exactamente el practicante de capacidad intermedia. Podríamos entonces decir que el practicante de capacidad intermedia posee la mente de renuncia. Y también decimos a menudo que la renuncia es la puerta de entrada al vehículo Hinayana. Si uno no tiene bodhicitta, y combinado con la bodhicitta, esto sería la entrada al vehículo Mahayana. Entonces la bodhicitta es la puerta de entrada al vehículo Mahayana y se define como el deseo de liberar a todos los seres acompañado por el deseo de obtener la propia iluminación. Entonces en la definición de bodhicitta vemos que uno mismo pasa a segundo plano y el objetivo principal, lo más importante, son los seres. Entonces, la bodhicitta es aquello que posee el practicante de capacidad superior. Entonces, el practicante inferior tiene solamente una renuncia parcial, porque solamente renuncia al sufrimiento de los reinos inferiores de existencia.
El practicante intermedio tiene lo que sería la verdadera renuncia desde el punto de vista budista y renuncia o se da cuenta de que todo el samsara es de la naturaleza del sufrimiento y desea liberarse de él totalmente. Entonces posee la verdadera renuncia. Y el tercer tipo de practicante también posee renuncia, pero además de eso posee bodhicitta. La bodhicitta es la mente de la iluminación, que es la puerta de ingreso al vehículo Mahayana. Es la puerta de entrada, es el portón. Cuando uno tiene bodhicitta, está entrando en el primer sendero Mahayana, el sendero de la acumulación Mahayana. Pero esto no quiere decir que no tenga renuncia. Entonces, tanto renuncia como bodhicitta forman parte de la entrada al vehículo Mahayana. Además, la renuncia y la bodhicitta se alimentan. Por ejemplo, tenemos renuncia, entonces gracias al hecho de que tenemos renuncia, podemos desarrollar compasión hacia aquellos seres que no poseen esa renuncia y que sufren. Por ejemplo, si una persona tiene renuncia hacia los objetos externos, es decir, los objetos externos no alteran su mente de manera exagerada, no crean un deseo, un apego o una aversión exagerada, ¿cierto? Si una persona posee esta renuncia hacia los objetos externos, cuando se encuentra en un ambiente rodeado de personas con fuerte apego o fuerte aversión hacia objetos externos, él automáticamente sentirá compasión. Entonces, esa es la manera en la cual la renuncia puede alimentar nuestra compasión. Si lo queremos poner de manera matemática, podríamos decir que entre los tres principales aspectos, renuncia y visión de la vacuidad, llevan a la liberación. Y renuncia, bodhicitta y visión de la vacuidad llevan a la iluminación. Con respecto a la visión de la vacuidad, ya le hemos hablado en muchos de nuestros vídeos, pero podríamos decir que la vacuidad es la naturaleza última de todos los fenómenos y la visión de la vacuidad puede ser conceptual o no conceptual, es decir, darse cuenta a nivel conceptual de la naturaleza ilusoria de los fenómenos o tener una experiencia directa que es no conceptual. Entonces, volvemos a la matemática. Renuncia más visión de la vacuidad te lleva a la liberación. Renuncia más bodhicitta más visión de la vacuidad te lleva a la iluminación, que es el sendero Mahayana. Liberación es el objetivo del sendero Hinayana. Entonces, en los tres principales aspectos del sendero no hay una presentación separada para el practicante de capacidad inferior. ¿Por qué? Porque en realidad el practicante, una persona que no aspira a renacer en los reinos inferiores, pero que trabaja, que se enfoca en renacer en los reinos superiores de existencia, no es necesariamente una persona budista. Es decir, esta aspiración la tenemos también, por ejemplo, en el hinduismo, según el punto de vista del budismo. Es decir, la aspiración en muchas tradiciones hinduistas es renacer en los reinos de los devas, en los reinos superiores, porque según el punto de vista del budismo, este es como el límite del hinduismo, que incluso con los niveles más altos de meditación y de logro espiritual se continúa dentro del samsara. El nivel más alto del samsara, la punta del samsara, reinos de los devas, pero aún así sigue siendo samsara, porque no hay visión de la vacuidad, no se corta la raíz del samsara. Entonces, aspirar a renacer en los reinos superiores de existencia en realidad no es algo particularmente budista. Se incluye dentro de la presentación extensa del sendero gradual hacia la iluminación simplemente porque renacer en los reinos superiores de existencia, en particular tener un renacimiento humano, se considera una condición fundamental y una condición favorable para poder practicar y sucesivamente obtener la iluminación. Entonces, por esa razón, está incluido en el sendero gradual, pero no está incluido en los tres aspectos principales del sendero, porque se enfoca en el sendero budista. Es decir, querer renunciar a los reinos inferiores de existencia es obvio, ¿cierto? Lo difícil comienza cuando queremos intentar renunciar al samsara en su totalidad, incluyendo lo que sería la felicidad contaminada de los reinos superiores de existencia. Entonces, los tres aspectos principales del sendero empiezan directamente en la renuncia, con el tema de la renuncia. Dentro del tema de la renuncia, si lo comparamos con la presentación tradicional, estaríamos tratando primero la renuncia a esta vida y luego la renuncia a todas las vidas. O podríamos decir, tratando la renuncia del practicante inferior, que solamente renuncia a los reinos inferiores, y del practicante intermedio.
Podríamos decir que hablando de la presentación del practicante intermedio, estamos también cubriendo el tema del practicante inferior. Por ejemplo, en la presentación tradicional del Lamrim, cuando comenzamos a hablar del practicante de capacidad intermedia, hay una parte donde se reflexiona sobre los sufrimientos del samsara. Estos sufrimientos del samsara incluyen tanto los reinos superiores como los inferiores. En la presentación del practicante inferior incluía solamente la presentación de los reinos inferiores de existencia. Entonces, podríamos decir que el practicante de capacidad intermedia posee todas las cualidades de renuncia del practicante de capacidad inferior, pero además tiene renuncia del samsara completo, no solamente de los reinos inferiores. Entonces, esta es una pequeña diferencia del Lamrim con el texto de los 3 aspectos principales del sendero. Se salta toda la primera parte del practicante inferior en detalle. ¿Qué encontramos en el Lamrim? En la presentación del practicante inferior, refugio, encontramos una descripción muy extensa de todos los reinos inferiores, de cada uno de los infiernos, etcétera, etcétera, y también una presentación de la ley del karma. Entonces, de todas formas, obviamente la meditación sobre la ley del karma es constante, no se encuentra solamente en el practicante de capacidad inferior. Con respecto a los 3 aspectos principales del sendero, que son renuncia, bodhicitta y visión de la vacuidad, a veces se le asocia con los 3 vehículos, es decir, la renuncia se asocia al Hinayana, la bodhicitta al Mahayana Sutrayana y la visión de la vacuidad al Mahayana Tantrayana. Desde un punto de vista técnico, esto no sería correcto, ya que el Mahayana también practica la renuncia y también practica la visión de la vacuidad. Pues la visión de vacuidad es practicada tanto en el Hinayana como en el Mahayana. Y además, en la práctica del Tantrayana sería incorrecto decir que no hay bodhicitta ni renuncia. La base de la práctica del Tantrayana tiene que ser bodhicitta, porque la única motivación para practicar el Tantrayana debería ser obtener la iluminación rápidamente para poder beneficiar rápidamente a los seres a través del vehículo del Tantra. Entonces, podríamos decir que para la renuncia, practicar el Tantrayana se necesita bodhicitta, para tener bodhicitta se necesita renuncia. Entonces, no podríamos decir que un vehículo superior necesariamente excluye ninguna de las prácticas de los vehículos anteriores. De hecho, el Tantra necesita tanto renuncia como bodhicitta. El Sutrayana necesita tanto renuncia como bodhicitta, y tanto el Hinayana como el Mahayana Sutrayana necesitan de la visión de la vacuidad. Sin embargo, si vemos esta presentación desde el punto de vista de cuál es el concepto alrededor del cual se practica con más énfasis, o el concepto a través del cual se construye el vehículo en sí, entonces yo personalmente sí estaría de acuerdo en decir que el concepto central dentro del Hinayana es la renuncia, ¿cierto? La renuncia total al samsara y la liberación del sufrimiento. El concepto central en el vehículo Mahayana Sutrayana es la compasión, la bodhicitta, no hay duda alguna sobre esto. Y también estoy de acuerdo con decir que el objeto central que constituye la base de la filosofía del Tantrayana es la visión de la vacuidad o la no dualidad. Por eso el objeto que se desea obtener a través de la práctica del Tantra es la visión pura. Visión pura en opuesto a la visión impura, la visión dual de la realidad. Entonces, desde ese punto de vista, como tema principal del vehículo, yo sí estoy de acuerdo en considerar la renuncia como el núcleo, ¿cierto?, a través del cual gira el vehículo Hinayana, la bodhicitta para el Mahayana, y la visión de la vacuidad o la visión pura, la visión no dual para el Tantrayana. Y para concluir este primer video de introducción a los 3 principales aspectos del sendero, quería comentar que de hecho son muy buenos para la práctica en estos meses de confinamiento en los que nos encontramos debido a la difícil situación mundial que está ocurriendo, y podemos aplicarlos cada día. Los llamamos los 3 principales aspectos del sendero porque incluyen toda la práctica, porque sea lo que sea que nos pase, si logramos orientar nuestra mente, ya sea hacia la renuncia, hacia la bodhicitta o hacia la vacuidad, estamos practicando. Si en confinamiento sentimos un gran apego y extrañamos los objetos de afuera, podemos practicar la renuncia. Si sufrimos y percibimos constantemente el sufrimiento de otros, podemos practicar la bodhicitta. Y
si tenemos algún tipo de comprensión, ya sea conceptual o directa de la vacuidad, podemos también aplicarla constantemente. Además, tenemos la oportunidad de meditar sobre temas como el karma, en particular el karma colectivo, meditar sobre la impermanencia, ya sea la impermanencia burda, que es el cambio brusco que hemos visto en nuestras vidas, o en la impermanencia sutil, es decir, meditar como este cambio brusco que hemos percibido es el resultado de transformaciones microscópicas instante tras instante que no hemos percibido antes del cambio que hemos podido percibir. Esas transformaciones instante tras instante que son invisibles al ojo ordinario son la impermanencia sutil. Y luego también podemos obviamente meditar sobre la interdependencia en todos los niveles, burdo, sutil y muy sutil. Bueno amigos, eso es todo. Sacaremos los próximos vídeos uno tras otro, con poca distancia de tiempo, para que también puedan aprovechar estos vídeos de este curso, los que se encuentran en confinamiento, ya sea por días, meses, semanas, lo que sea que nos toque. Gracias.